Capítulo 20. Hinata avanzó lo más silenciosamente que pudo mientras se aproximó a la residencia de la familia principal. Era extraño darse cuenta de cómo ya no lo consideraba como su hogar. Permaneciendo en la casa de Kurenai-sensei, se sentía mucho más acogida de lo que nunca se había sentido en el recinto de los Hyuga. Como mínimo desde que su madre había muerto. Las cosas habían sido, como mínimo, un poco diferentes en esa época. Pero de eso había pasado tanto tiempo que cada vez le costaba más y más recordarlo. Ahora, ella deseaba bien poco estar ahí, sin mencionar el riesgo de encontrarse con su padre. Desafortunadamente, le habían dado instrucciones de prepararse para una misión de larga duración y parte del material que iba a necesitar todavía seguía en su antigua habitación. No había suficiente tiempo como para comprar material nuevo, a pesar de que disponía de suficiente ryō para gastar. Solo esperó que pudiese evitar a su padre y cualquier pregunta inoportuna que le quisiesen hacer. Cuando se aproximaba a su objetivo, uno de los paneles se deslizó a un lado de forma abrupta. Hinata necesitó de toda su fuerza de voluntad para no retroceder. Mostrar miedo ante su padre solo empeoraría las cosas. Pero no era Hyuga-yashi quien estaba detrás del panel de papel de arroz. «¿Nejin-san?», dijo ella de improviso. En contra de su voluntad, los ojos de Hinata se dirigieron hacia las vendas que cubrían la frente de su primo. Ella apenas dudaba de que Neji encontraría una forma para que ella pagase por las acciones de su compañero de equipo, sin importar lo que nadie dijese. «Hinata-sama», dijo él con una voz perfectamente controlada. Sus ojos parecieron atravesarla, recordándole de una forma incómoda a los de su padre. Cuando ella no dijo nada más, Hinata dio un paso con la intención de dirigirse a su habitación. Pero se quedó helada cuando Neji habló de nuevo. 3 metros después de mi posición entrarás dentro del rango visual del Byakugan de Yashi-sama, dijo él. Creo que hay diversas cuestiones que él desea plantearte, con especial atención sobre la misión que Lokage os ha encomendado. Hinata retrocedió nuevamente, al no querer correr ningún riesgo. Se sorprendió de que Neji pudiese establecer el alcance visual de su padre con tanta exactitud, eso implicaba que él podía ver casi tan lejos con su Byakugan como el propio líder del clan. Otra realización más que debía dolerle, al haber nacido en la rama secundaria de la familia. La boca de Neji se torció ligeramente. «¿Debo suponer que has recibido instrucciones de no hablar sobre tu misión?» Hinata asintió. Sin duda él disfrutaría contemplando cómo su padre la haría sentirse incómoda mientras probaba de hacerla hablar. Pero esta misión representaba su oportunidad de alejarse de Konoha y del complejo de los Hyuga durante un largo periodo de tiempo. Ella soportaría cualquier cosa a corto plazo con tal de hacer realidad ese sueño. «Me he tomado la libertad de obtener de tu habitación el equipamiento ninja que necesitarás», continuó diciendo Neji, sacando la mochila de Hinata de la habitación que estaba detrás de él. Él se la lanzó a Hinata y ella la cogió casi como un acto reflejo, demasiado sobresaltada como para hacer cualquier otra cosa. A través del duro tejido pude sentir los palos de la tienda de acampada y el contorno de su cantimplora. «Gracias, Neji-san», dijo Hinata mientras volvía a poner en orden sus pensamientos. «Las gracias no son necesarias», respondió Neji de forma fría. «Después de todo, es el destino de la rama secundaria servir a la familia principal, ¿no es verdad? Recuperar vuestro equipo es meramente mi deber». «Como prefieras, Neji-kun», murmuró Hinata, demasiado contenta ante la posibilidad de evitar a su padre como para preocuparse del sarcástico tono de voz de su primo. Sarcástico o no, su voz no parecía tan fría como de costumbre. Ella se inclinó mucho frente a su primo, mucho más de lo que cualquier miembro de la familia principal hubiese hecho frente a un miembro de la rama secundaria. Neji simplemente asintió, pero sus cejas se juntaron durante una milésima de segundo. Lo cual ya decía mucho. «Vuelve por donde has venido», le dijo de forma severa. Mientras Hinata se giraba, añadió «y dile a Uzumaki Naruto que pagaré mi deuda». Naruto no paraba de moverse de forma inquieta cerca de la puerta oeste. Se suponía que el viejo pervertido tenía que reunirse allí con ellos para comenzar su misión. No era como si hubiese llegado tarde, pero no le habría costado nada llegar pronto. Por supuesto, Hinata-chan tampoco estaba ahí, pero sabía que ella había tenido que ir al recinto de los Hyuga a sacar a escondidas su equipo, cosa que hacía que él estuviese más que preocupado. Naruto le sugirió que se olvidase del material, después de todo podrían compartir la tienda de campaña. Después de que dijese eso, Hinata se volvió de color rojo brillante y Naruto quiso golpearse en la cara. Había sido una oferta inocente, pero él sabía cómo reaccionaría Jiraiya. Siendo o no buenos amigos, un chico y una chica de su edad compartiendo una tienda de campaña de 2 personas generarían muchos comentarios por parte del ermitaño pervertido. Naruto se despertó de su ensoñación. El simple hecho de estar cerca del Sannin, a pesar del poco tiempo que había sido, le había llevado a estar pensando en algunas cosas sucias. Kurenai-sensei se avergonzaría de él.
Hinata se merecía un mejor comportamiento. Él volvió a ir de un lado para el otro. Culpar al lujurioso vejestorio era mejor que quedarse sentado preocupándose por Hinata-chan. Su padre era un imbécil de primer grado y no había forma de saber lo que podría intentar hacer si se encontraba con ella antes de que saliesen de la aldea. Naruto se preguntó si el hecho de volver a por el material de viaje no era una forma con la que Hinata quería probarse ante sí misma que en verdad no le tenía miedo. Quizás se lo preguntaría a Kurenai-sensei cuando regresasen. ¿Dónde está tu novia?, preguntó una fuerte voz justo detrás suyo. Naruto tuvo que recorrer a todo su autocontrol para no dar un salto. A pesar de ser un pervertido, el Sannin era de hecho un gran ninja, y había sido capaz de sorprender a Naruto mientras éste estaba buscando activamente a él y a Hinata. Casi compensaba todos sus hábitos personales. Casi. Naruto apretó los puños mientras daba media vuelta, pero se contuvo de criticar al viejo majadero. Eso solo le animaría a liarla más la próxima vez. Hinata tuvo que ir a recoger su equipo en la casa principal de los Hyuga, explicó. Debería llegar aquí en cualquier momento. El más leve fruncido de ceño se deslizó rápidamente a través del rostro que había debajo de ese encornado protector de frente. Naruto se preguntó si Kurenai-sensei le había dicho a Jiraiya algo sobre el padre de Hinata. Él abrió la boca para hablar, pero entonces se relajó cuando vio un destello gris por el rabillo de su ojo. Siento haberos hecho esperar, dijo Hinata casi sin aliento mientras llegaba corriendo. Ella comenzó a inclinarse como disculpa, pero Jiraiya negó con la mano de forma despreocupada. Llegas justo a tiempo, dijo él. Mocosos, ¿estáis listos para partir? Tanto Naruto como Hinata asintieron. Entonces decida Dios y nos pondremos en marcha, dijo Jiraiya, asintiendo hacia algo que estaba detrás de ellos. Ambos se giraron y Naruto vio como Kurenai-sensei y Shino salían de detrás de la casa de vigía. Ella ya les había deseado a ambos buena suerte en su misión, pero Naruto se emocionó de que ella y Shino hubiesen venido a verles partir. Después de saludar con la mano a Shino, Naruto y Hinata hicieron una amplia reverencia a su sensei. Ella les devolvió el saludo. Entonces se marcharon. No necesitaron ni una sola palabra. Su primer destino fue la ciudad de Otafuku, una de las ciudades más grandes del País del Fuego. Para sorpresa de Naruto, simplemente se pusieron en camino a un paso ligero. Le llevó menos de 15 minutos para comenzar a desquiciarse. ¿Hay alguna razón por la que estamos viajando tan lentamente?, preguntó finalmente. Quiero decir, queremos encontrar a esa persona lo más rápidamente posible, ¿verdad? Jiraiya suspiró. ¿Has visto alguna vez cómo un gato atrapa a un pájaro? Naruto asintió. Al buscar al pájaro, ¿el gato corre como si su cola estuviese ardiendo o lo hace lenta y sigilosamente?, preguntó el Sannin de forma sarcástica. ¿Crees que Tsunade-sama probará de evitarnos?, preguntó Hinata de forma curiosa. Jiraiya se encogió de hombros. Es posible, dijo él, haciendo un leve gesto con la mano. Ella puede sentir el uso de chakra desde mucha distancia, y por ahora tiende a evitar a los shinobis, incluso aquellos que podrían ser de Konoha. Pensé que querías que mis clones te ayudasen a buscarla, preguntó Naruto, recordando la conversación en la oficina del Hokage. Los necesitaré. Después de que se lo pida por primera vez y lo rechace. Para entonces, ya sabrá que estamos por la zona. Simplemente quiero acercarme todo lo que pueda antes de comenzar a perseguirla activamente. Jiraiya sonrió burlonamente. Ella todavía se puede mover bastante deprisa cuando quiere. Genial, se quejó Naruto. Entonces eso significa que no podremos practicar mientras estemos caminando, ¿verdad? Jiraiya parecía perplejo, de modo que Hinata le explicó amablemente cómo Kurenai les hacía practicar diversos jutsus de rango bajo mientras viajaban. Bueno, supongo que este enano necesita de toda la práctica de control de chakra que pueda recibir, comentó Jiraiya en voz alta, para fastidio de Naruto, pero ahora no es un buen momento. Considéralo como un entrenamiento para la paciencia, mocoso. También necesitarás más de eso. Naruto miró airadamente al viejo, pero entonces se dio cuenta de que Jiraiya le estaba tomando el pelo deliberadamente. Con gran esfuerzo, se apartó del molesto viejo bobo y habló con Hinata en voz baja, ignorando deliberadamente al Sannin. Hinata estaba un tanto impresionada. Naruto era normalmente tan apasionado que... Bueno. Era fácil que alguien le provocase. Ella tuvo que reprimir una sonrisa cuando vio el entrecejo de decepción que apareció en el rostro del líder de la misión. ¿Y? ¿Tuviste algún problema al ir a buscar tus cosas?, le preguntó su amigo. Hinata tragó saliva. Las cosas habían estado bastante tensas en el recinto de los Hyuga, pero las acciones de Neji habían sido incluso más desconcertantes. No vi a padre, pero... Naruto simplemente levantó una ceja, algo que en algún momento u otro parecía haber copiado a Shino.
Solamente lo hacía cuando estaba junto a sus compañeros de equipo y en un principio pensó que lo hacía para tomarle el pelo a Shino, pero ahora ya no estaba segura. Cuando hablaron en el hospital, él lo usó con gran efectividad cada vez que las palabras se bloqueaban en la garganta de Hinata. El simple hecho de recordar esa conversación la hacía sentirse un tanto mareada, y durante un instante, ella se tuvo que concentrar en dónde ponía los pies. Hablé con Neji y le susurró a Naruto mientras el silencio se prolongaba. Él estaba diferente, como mínimo un poco diferente. Él me interceptó justo antes que fuese a encontrarme con padre y me dio mi mochila. Todavía seguía actuando de forma fría, pero no estaba tan enfadado como de costumbre. En verdad no acabé de entender bien lo que pasó. Bueno, ya no tiene que llevar más ese sello, se aventuró a decir Naruto. Quizás eso le ha cambiado. Hinata miró fijamente a su compañero de equipo. Ella supo que el sello de Neji había sido dañado durante su encuentro con Naruto, pero después que los ancianos se reuniesen, no escuchó nada más acerca de eso. ¿Fueron incapaces de repararlo? Más importante aún, ¿cómo lo sabía Naruto? ¿Cómo lo sabías? Le preguntó de forma indecisa. Naruto puso una mueca, rascándose la nuca como si le hubiesen pillado haciendo una trastada. Bueno, tú no querías que le matase o le lisiase, de modo que supuse que podría ver qué pasaba si le sacaba ese palo del culo. Él pestañeó y volvió a hacer una mueca. Hinata miró fijamente a su mejor amigo mientras este murmuraba algo sobre desafortunadas metáforas y se veía vagamente avergonzado. En otro sitio, Kurenai, Asuma y Kakashi se habían reunido finalmente para discutir sobre sus apuestas. Aunque en realidad, era más bien que Kurenai había acorralado a los dos otros Jonins. Había una ligera disputa acerca de los términos exactos de su apuesta. Ya que la tercera parte del examen no había concluido, había ciertos precedentes para invalidar todas las apuestas. Por otro lado, las palabras llegarán más lejos que los vuestros habían sido usadas, como mínimo de forma casual, con referencia a sus genins. Según esa medida, el equipo 8, con las victorias de Naruto y Shino, había llegado como mínimo a la segunda ronda de las finales. Por supuesto, la decisión final en lo que se refería a las promociones no dependía de los resultados de los encuentros. Un cuidadoso y sensato candidato que había sido eliminado en la primera ronda por un oponente más poderoso, podía ser seleccionado para la promoción, mientras que el poderoso, pero imprudente luchador podía ser descartado. Generalmente los Chunins eran más fuertes que los Genins, pero eran sus capacidades de liderazgo lo que contaba para la nota final. Asuma sostenía que Shikamaru solamente abandonó porque se dio cuenta que algo iba mal y anticipó la traición y la invasión de la aldea. Eso era algo que ni los alumnos de Kurenai podían reivindicar. Si él hubiese permanecido y hubiese luchado durante todo el torneo, era posible que hubiese encontrado una forma de superar tanto a Naruto como a Shino. En verdad Kakashi no tenía ni un solo argumento a su favor, ninguno de sus alumnos había llegado a la ronda final. Él estaba ahí más bien arbitrando el conflicto entre Kurenai y Asuma y con la esperanza de encontrar un modo de evitar tener que dejar de leer sus libros naranjas durante 2 meses. Sin embargo, pasado un rato, la disputa entre sus colegas comenzó a ser algo aburrida, hasta que él se dio cuenta de la presencia de 2 figuras encapuchadas que avanzaban a través del tráfico de la calle. Al estar muerto de aburrimiento, Naruto probó de inventar nuevas formas con las que entretenerse. Por el momento era cierto que no podía entrenar o hacer nada que requiriese de chakra. Él no sabía si el viejo pervertido iba en serio o no, pero no quería ser el responsable del fracaso de esta misión en caso de que Jiraiya estuviese diciendo la verdad. Tampoco podía hacer mucho entrenamiento físico mientras viajaban. Esa Tsunade podía moverse muy rápido si decidía evitarles, como mínimo según afirmaba Ero Sennin. En todo caso, eso conllevó que tampoco podía permitirse el hecho de quedarse agotado. Con eso quedaba el entrenamiento mental, pero precisamente no podía sacar un pergamino mientras estaban paseando. No durante una misión. Quizás podía mejorar sus dotes de observación, pensó después de un rato. Por supuesto, el paisaje era básicamente siempre el mismo, como mínimo hasta que estuvieron bien lejos de Konoha. Finalmente él decidió probar de realizar observaciones secretas de sus acompañantes y de los demás viajeros que se encontraron por el camino. El viejo pervertido permaneció bastante ajeno a eso, pero Hinata siempre parecía moverse un poco intranquilamente cuando sabía que la estaban mirando. Al ser ella tan observadora, era todo un desafío mirarla sin que se diese cuenta. En un primer momento, simplemente mirarla por el rabillo del ojo sin tropezar por el camino resultó ser suficiente desafío. Él supuso que ser capaz de centrarse de esa forma podría resultar útil si alguna vez tenía que seguir a alguien en medio de una multitud. Con algo de práctica, Naruto comenzó a observar suficientemente bien, de modo que se puso a prestar más atención a lo que estaba mirando. Hinata parecía diferente. Ella no agachaba tanto la cabeza como solía hacer antes. No era una gran diferencia,
Pero él se dio cuenta de que en el pasado cuando ambos realizaban combates de entrenamiento ella tenía que enderezar su cuello desde su postura habitual cuando se colocaba en su postura Hyuken. Ahora parecía mirar siempre al frente. Él supuso que eso no conllevaba mucha diferencia con respecto a qué dirección mirase ya que ella poseía el Byakugan, pero había algo más sutil en todo eso. Kurenai les había leccionado un par de veces acerca del lenguaje corporal y cómo interpretarlo. Ese era uno de los temas en los que Hinata era mucho más experta que sus compañeros de equipo. Por supuesto, en un principio probó de esconderlo, como mínimo hasta que Shino le preguntó directamente si había sido entrenada sobre este tema por su clan. Fue solo entonces cuando reveló exactamente cuánto de avanzada iba respecto a sus compañeros de equipo. Ella pareció casi avergonzada, como mínimo al principio, hasta que Naruto y Shino le hicieron saber, cada uno a su propia manera, que no les importaba en absoluto. Como mínimo evitó preguntarle a Hinata qué significaban los gestos que ella misma hacía. Pero supuso que era algo bueno que ella ya no mirase tanto al suelo. Respecto a eso había empeorado bastante desde que luchó con Neji y acabó en el hospital, pero desde la invasión, cuando le bajó los humos a Temari. Quizás es que tenía algo más de confianza. Después de todo, la chica de la arena había derrotado de una forma contundente a Tenten. Eso tenía que haber contado para algo, aunque sus técnicas fuesen un mal emparejamiento para la experta en armas. La manera de caminar de Hinata también parecía un poco más suelta, más relajada. Su cuerpo entero parecía demostrarlo, no era como si la estuviese comiendo con los ojos ni nada parecido. Quizás era porque finalmente había superado el daño pulmonar que había hecho que la hospitalizaran durante tanto tiempo. Quizás es porque era feliz de realizar otra misión de larga duración. Él y Shino se dieron cuenta de todo lo contenta que ella había estado en su misión de patrulla. Naruto sintió como su propia mandíbula se apretaba fuertemente y se preguntó por el porqué. Él tenía que encontrar un modo de darles las gracias por todo esto tanto a Lokage como a Kurenai Sensei cuando regresasen a Konoha. Para ser alguien a quien habían acusado, con algo de razón, de vivir en el pasado. Hasta que Kakashi todavía le sorprendía cómo el paso del tiempo podía cambiar tu perspectiva. Él todavía recordaba la última gran guerra Shinobi. Podía recordar las batallas, los enemigos que había matado y los amigos que había perdido. Pero el tiempo tenía una forma extraña de transcurrir, suavizando los filos de los más duros recuerdos, hasta el punto en que podías recordar los hechos, pero olvidarte de cómo te sentías. Diversos años siendo uno de los jones de élite de Konoha, temido por muchos, figurando en innumerables libros bingo, le habían robado algunos de sus peores recuerdos. Como la sensación de enfrentarte a un enemigo que te supera casi tan fácilmente como él superaba a sus alumnos genins. Él estaba tratando de seguir el ritmo de Uchiha Itachi mientras Asuma retenía a su compañero, Oshigaki Kisame, con sus cuchillos de batalla. Kurenai probó de atrapar a ambos dentro de un genjutsu. Con 3 contra 2 parecía que las posibilidades estaban a favor de Konoha, excepto porque Asuma apenas podía bloquear la inmensa hoja que empuñaba el hombre tiburón. Las ilusiones de Kurenai eran casi inmediatamente contrarrestadas por el Sharingan del renegado Uchiha, y Kakashi. Bueno, para él era evidente que el Uchiha estaba meramente jugando con él, curioso de ver lo que su trasplantado Sharingan era capaz de hacer. Cada truco, cada estratagema que Kakashi intentaba era interceptada casi en el mismo instante en que comenzaba, y con mucha más facilidad de lo que él fue capaz de hacer para detener los ataques de Itachi. Kakashi agarró a Kurenai justo después de que Itachi invirtiese el jutsu de la muerte de la prisionera Borea contra ella. Él la apartó del kunai de Itachi lo más rápidamente que pudo. Pero estaba completamente seguro de que el Uchiha había tenido tiempo más que suficiente como para apuñalarla. Y al ver la forma pensativa con la que Kurenai frunció el ceño, ella había llegado a una conclusión similar. De modo que, en lugar de presionar con un contraataque, Kakashi aguardó un instante, evaluando a su oponente mientras mantenía alejada su mirada de los ojos de Itachi. Incluso sin quedarse vulnerable a la hipnosis, él podía seguir leyendo el lenguaje corporal Nukenin con su visión periférica. «Tienes mucho valor volviendo aquí, Itachi», dijo Kakashi con voz grave. «¿Qué es lo que te ha hecho volver a Konoha?» Él hizo una pausa y sonrió debajo de su máscara. «¿Morriña?» Si algo era cierto es que Itachi era incluso más serio que Sasuke. O que Kurenai. «Me ha sido ordenada una tarea», dijo Itachi mientras las tomas de sus pupilas comenzaban a girar. «Una tarea que cumpliré». «No le mires a los ojos», gritó Kakashi a sus camaradas, dejando abierto únicamente su Sharingan a partir de ese momento. Ahora solo alguien que posee el Sharingan puede enfrentarle. Itachi sonrió levemente. Kakashi tragó saliva. «¿Has venido a por Sasuke?», preguntó. Tenía sentido, de una forma retorcida, según las últimas palabras que dirigió a su hermano. «No», dijo lentamente Itachi. «Hemos venido aquí a por la llave del legado del cuarto». Su silueta se volvió borrosa,
al moverse más rápido de lo que Kakashi era capaz de ver con claridad, y hundió su puño en el centro del estómago de Kurenai. Incluso mientras Kakashi se giró hacia ella, Kurenai jadeó y sus ojos se abrieron de forma refleja. Los ojos rojos de Kurenai se encontraron con el Sharingan de Itachi. Y ella estaba perdida. Kurenai se encontró en un sitio extraño, atada en una estaca como si fuese una criminal a punto de ser ejecutada. Algo malo le pasaba a sus ojos. Y entonces se dio cuenta que era la luz lo que funcionaba mal. Todo a su alrededor, incluidas las partes de su cuerpo que era capaz de ver, estaba ensombrecido como si se tratase de un fotonegativo. Itachi apareció frente a ella, ensombrecido de la misma forma. Este dojutsu es la expresión final del arte del genjutsu. Este es el mundo de Tsukiyomi, un mundo donde tanto el espacio, el tiempo y la sustancia están controlados por mí. De ahora en adelante, sufrirás 72 horas de tortura. El sufrimiento de tu alma será real. Tu espíritu no entenderá que esto no es la realidad. Hay algunos que nunca se han recuperado de la experiencia, e incluso los más fuertes quedan incapacitados durante mucho tiempo. Suficiente para mis propósitos. ¿Propósitos?, preguntó Kurenai a regañadientes. No importaba todo lo que se concentrase, no podía sentir el chakra subyacente que formaba esta ilusión. Ella ya se había mordido el labio, pero incluso el dolor no podía cambiar esta realidad alterada. Haré que afrontes tus peores temores, de forma repetida, durante 72 horas, dejándote inconsciente en el mejor caso, o permanentemente discapacitada en el peor. Le informó Itachi. De cualquier forma, me servirás como cebo y moneda de cambio con tu alumno. Incluso aunque su actual protector se lo prohíba, él se ofrecerá a sí mismo a cambio de ti. Todo el cuerpo de Kurenai se tensó mientras abría la boca, pero incluso mientras comenzaba a maldecir, el tiempo pareció decelerar hasta que sus palabras quedaron distorsionadas y sin sentido. Esta es la parte donde realizas una tediosa declaración de desafío. En lugar de eso comenzaré con la tortura. Él hizo una pausa y parpadeó. Si más tarde conservas tu cordura, querré saber lo que piensas sobre el genjutsu definitivo del Sharingan. El mundo se disolvió mientras toda conciencia del cuerpo de Kurenai desaparecía. De forma abrupta se encontró a sí misma colocada en una picota en la gran plaza frente a la torre del Hokage. En otros postes también estaban atados sus alumnos. Rodeándolos había una enorme multitud de gente sin rostro. A pesar de su falta de rasgos faciales, ellos seguían mostrando algunos rasgos comunes, siendo el principal una palpable sensación de odio. Eso era una turba enardecida. Mirando hacia el balcón cerca de la oficina del Hokage, Kurenai sintió que su estómago se retorcía al ver a un enorme hombre sin rostro ataviado con la toga del Hokage. El Hokage sin rostro hizo un gesto furioso y la multitud se abalanzó hacia ellos. Naruto fue el primero en sentir su cólera, con dedos atravesando el rostro del rubio genin, arrancándole los ojos antes de que manos provistas de cuchillos le apuñalasen el torso. Él gritó de pura agonía más tiempo del que Kurenai hubiese creído posible. Hasta que se cayó en redondo, desapareciendo en una lastimosa ráfaga de chakra rojizo, ensombrecida de negro por la extraña luz. Hinata estaba llorando y gritando mientras contemplaba cómo Naruto moría frente a ella, y la multitud se dirigió hacia ella. Su voz se elevó en un agudo arpegio mientras destrozaban su cuerpo, hasta que finalmente se esfumó en un gorgoteo. Shino permaneció en silencio hasta el fin, cuando soltó un único grito ahogado. Kurenai estaba casi completamente entumecida cuando las manos fueron a por ella. Y entonces estaba de nuevo en la plaza. Negó con la cabeza, preguntándose por un momento cómo era posible que el pelo le hubiese vuelto a la cabeza o cómo era que no tenía una sola gota de sangre encima. Miró hacia la multitud, pestañeando rápidamente mientras que avanzaba en manada hacia ellos nuevamente. Solo una única figura cercana a una de las esquinas tenía rostro. Itachi. Esta vez comenzaron con Shino, y entonces con ella mientras Naruto y Hinata gritaban sus nombres mientras morían. Para cuando la escena se reseteó de nuevo, Kurenai ya estaba comenzando a estar petrificada de puro horror. Tsukiyomi se estaba alimentando de sus miedos por lo que podría ocurrirle a sus alumnos si todo acabase mal. Si un hostil e injusto Hokage se alzase con el poder, podían acabar como chivos expiatorios para contentar a ciertas facciones de la aldea. Eso ya había ocurrido antes en otras tierras. Y el así llamado genjutsu definitivo estaba funcionando. No estaba segura de cuántas repeticiones de esta escena podía soportar antes de que su mente se desconectase, como mínimo de forma temporal, para protegerse. 72 horas de este horror iban a destrozarla. Mientras se preparaba para el siguiente asalto de gritos, Kurenai se devanó los sesos para encontrar una forma con la que contrarrestar el dojutsu del arrogante Uchiha. Ella recordó la introducción al tema del genjutsu que Kobaru-sensei les enseñó, y cómo le dijo en privado que pensaba que ella tenía la suficiente disciplina mental e imaginación como para especializarse en esa área.
Eso no la estaba ayudando mucho mientras la multitud la desgarraba con esas enloquecidas manos. Imaginación. Recordó las lecciones de Kobaru acerca de cómo destruir genjutsus y cómo superarlos. No era exactamente la misma cosa. Superar un genjutsu significaba trabajar junto a él, o a pesar de él para cumplir con tus objetivos, incluso si no podías romperlo directamente. A él le gustaba hacer metáforas físicas sobre temas complejos, y una vez comparó el genjutsu como una lucha libre mental. A veces la única forma de romper una presa era moverte junto a ella, en lugar de en su contra. Cuando su destrozado cuerpo cayó del poste y golpeó el suelo dejando un charco de sangre y otros fluidos corporales, la escena se reseteó de nuevo. Esta vez Kurenai no probó ni por un instante en desmentirla. En lugar de eso, canalizó cada uno de sus más morbosos pensamientos para hacer que esta escena fuese real. Esto realmente podía pasar, se convenció a sí misma, y sintió que su psique se hundía más y más en el genjutsu. Sus ojos se centraron en Naruto mientras que la turba destrozaba a Shino en el poste, las costillas se partieron antes de que las cuerdas que le sujetaban se rompiesen. El rubio shinobi forcejeó por liberar sus manos mientras los aldeanos sin rostro lanzaban al experto en insectos hasta el suelo, pisándolo y pateándolo. Shino acercó una mano hacia Naruto, dos de sus dedos rotos estaban retorcidos en una forma obscena, mientras sus colonias de Kikai se ahogaban en su propia sangre. Kurenai apenas sintió como la multitud la hacía pedazos. Su propio punto de vista parecía haberse separado de su destrozado cuerpo y se centró en el rostro de Naruto. Las lágrimas se derramaban de sus ojos mientras él gritaba y maldecía al contemplar cómo moría su equipo. Y entonces fueron a por Hinata. La atención de Kurenai se concentró como si de una hoja de navaja se tratase, mientras atacaban a la joven Hyuga a quien quería como si de una hija se tratase. Su propia imaginación facilitó nuevas torturas para que el Tsukiyomi infligiese a la inocente joven. Pero sus ojos permanecieron centrados en la cara de Naruto mientras contemplaba cómo Hinata era golpeada, torturada, violada. Y entonces él se movió violentamente, como ella sabía que haría. Sabía que haría. Ella canalizó toda su voluntad y forzó al genjutsu a seguir sus propias reglas internas y a hacer reaccionar a Naruto. De forma realista. Los ojos de Naruto se convirtieron en rasgadas pupilas mientras lanzaba su cabeza hacia atrás y rugía. El chakra explotó como una onda explosiva que se dirigió en todas direcciones, arrasando los postes y reduciendo en pedazos a la turba sin rostro. El Itachi que estaba observando ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser reducido a una mancha en el muro de la torre del Hokage. El chakra se volvió a reunir en torno del estridente Naruto mientras el carcelero del Gyuubi se retiraba y dejaba libre a su prisionero. La carne fluyó como si se tratase de barro húmedo mientras el cuerpo del muchacho se rehacía a la imagen del Gyuubi. El Hokage sin rostro dio la señal de ataque a su Sanbu, y comenzó los sellos de un Jutsuyon, justo antes que una inmensa cola hiciese desaparecer las tres plantas más altas de la torre. El renacido Gyuubi rugió su desafío a los cielos. El único signo que Uzumaki Naruto había existido alguna vez fue una leve pausa cuando el zorro se detuvo y olisqueó el cuerpo de la joven chica que yacía enfriándose cerca de la pantagruélica zarpa delantera. Entonces y de forma bastante deliberada el zorro pisó sobre el cuerpo mientras se ocupaba de los Sanbu que estaban llegando. Kurenai sintió como si hubiese algo podrido en su estómago, a pesar que desconocía dónde se encontraba el suyo. Pero entremezclado con todo eso había un fuerte sentimiento de vindicación. Si alguna vez esto llegaba a ocurrir, pues Konoha tendría lo que se merecía. Si alguna vez la voluntad del fuego descendía para asesinar a unos inocentes cabezas de turco, entonces merecería ser extinguida. Habría justicia. Con tal sentimiento de regocijo, Yui Kurenai hizo añicos el Tsukiyomi como si una burbuja de jabón se tratase. Kakashi todavía se estaba girando hacia Kurenai y Itachi cuando el Uchiha se lanzó hacia atrás como si hubiese sido golpeado. Él levantó un brazo tal y como si se estuviese defendiendo de un golpe antes de hacer que no con la cabeza. Kisame aterrizó al lado de Asuma y el Jonin apenas tuvo tiempo de levantar sus cuchillas para bloquear a Sameada, la espada devoradora de chakra de aquel hombre tiburón. Itachi, ¿qué demonios ha pasado? El Uchiha lanzó 3 shurikens con su mano izquierda hacia Kakashi. Con un solo ojo abierto, él tuvo que esquivarlos con un poco más de margen de lo que normalmente habría necesitado. Durante ese medio segundo, Itachi cogió un kunai con la palma de su mano y lo arrojó hacia Kurenai, quien todavía se estaba enderezando mientras parpadeaba para recuperarse de los efectos secundarios de lo que Itachi le hubiese hecho. Sin tiempo para lanzar un jutsu, Kakashi probó de lanzar su propio kunai para desviar el de Itachi. Pero el ángulo de tiro era malo y tenía que lanzar su cuchillo 3 veces más rápido que el de Itachi para conseguirlo. Con un fuerte y sordo ruido, el kunai de Uchiha se clavó de lleno en la frente de Kurenai. Naruto contempló el hotel que Jiraiya había seleccionado con bastante aversión. Precisamente no estaba ubicado en una sección muy buena de la ciudad.
Por otro lado, estaba cansado del pesado viaje y Erosen pagaba la cuenta. Él incluso alquiló una segunda habitación, de modo que Hinata tuviese algo de privacidad. Fue un gesto casi irrespetable por su parte. Por supuesto, esos pensamientos se evaporaron cuando el viejo pervertido declaró que necesitaba efectuar algo de reconocimiento en solitario. Él podría haber estado algo más convincente si no hubiese tenido la lengua colgando cuando salió de la habitación. Aún así, a caballo regalado no le vieres el dentado. Él y Hinata habían estado caminando con los pesos puestos durante la mayor parte del día. Fue sorprendente descubrir lo cansado que era viajar tan lentamente, sin usar ni una pizca de chakra. Después de un baño caliente, se sintió muy bien al tumbarse en la cama y echarse una siesta. Pero sus sueños se volvieron inquietos mientras dormía, llenos de una innombrable sensación de pavor. ¿Pero qué demonios has hecho, Itachi? Exigió saber Kisame, ignorando el cuchillo de guerra de Asuma clavado en su hombro. Esto no estaba en el plan. El plan ha cambiado, dijo Itachi con voz áspera, esquivando el siguiente kunai de Kakashi tan rápidamente como fue lanzado. Ella probó ser mucho más hábil de lo que yo tenía entendido. Es demasiado peligrosa como para mantenerla viva, incluso como rehén. No sé ni por qué nos molestamos en primer lugar, gruñó el hombre tiburón mientras el barbudo Jonin evitaba un golpe mal colocado de esa meada. Esos debiluchos de Konoha finalmente se habían puesto serios cuando Itachi mató a su amiga. Menudo desperdicio. El objetivo tiene entrenamiento en tácticas evasivas, respondió Itachi con un tono aburrido. A Kisame le molestaba lo poco que eso parecía importarle a su compañero. Dadas sus capacidades y con quien se le vio salir, era lógico buscar algún tipo de ventaja. Bueno, ¿y qué dice tu lógica que deberíamos hacer ahora? Exigió saber Kisame. Meramente era una cuestión de tiempo que suficientes Anbu de Konoha apareciesen con un número suficiente como para hacer las cosas difíciles. Nos encontraremos en la tercera localización, continuó Itachi, dejando caer un sello explosivo desde la amplia manga de sus vestimentas. Detonó justo cuando tocó el agua, enviando por el aire decenas de chorros de agua. Antes de que el aire se aclarase, las encapuchadas figuras negras y rojas ya habían desaparecido. Naruto y Hinata sin sus itaites y con ropas que podían pasar como vestimenta civil, avanzaron lentamente por el festival. La ciudad de Otafuku parecía prosperar gracias al turismo. Por los carteles que pudieron ver, a la menor oportunidad montaban un festival y algunas paradas parecían más antiguas que las casas de la zona. Naruto había sido desalentado de participar en muchas de las celebraciones de Konoha, de modo que estuvo contento de seguir el ejemplo de Hinata. Unos sutiles cambios en su porte, sus expresiones faciales y sus gestos transformaron el comportamiento de la formalmente rígida Hyuga en el de la hija de un mercader. Antes de marcharse del hotel, Hinata hizo que Naruto dejase su chaqueta en la habitación y comprase una camiseta de color rojo brillante que no desentonaba tan mal con sus pantalones como en un primer momento se había imaginado. Ella también le animó a sonreír todo lo posible después que Hinata usase pequeñas cantidades de maquillaje para esconder las marcas faciales de sus mejillas. Naruto pensó que quizás ella se estaba excediendo, pero todos sus comentarios desaparecieron inmediatamente cuando, de forma delicada, ella extendió la base del maquillaje por las mejillas de Naruto con la ayuda de las yemas de sus dedos. Evidentemente ella se encontró tan incómoda como él en esta situación, ya que ambos estaban colorados. Por otro lado, Naruto sabía que las posibilidades de que él mismo se aplicase el maquillaje en su cara sin que se notase demasiado eran prácticamente nulas. De modo que permaneció en silencio. Aún así, fue casi un alivio cuando ella acabó y él se pudo relajar, yendo con sumo cuidado de no moverse mucho antes de que los restos de maquillaje se acabasen de secar en su cara. Él contempló, fascinado, como Hinata sacó un pequeño estuche de un bolsillo de su mochila y colocó cuidadosamente un par de círculos tintados hechos con algún tipo de material blando en sus ojos. Después de un par de pestañeos para aliviarlos, su amiga tenía unos ojos azules que combinaban con su hermosa complexión. Sin su chaqueta escondiéndolo, el cuerpo de Hinata parecía bastante diferente. Naruto se dio cuenta que eso era debido a que la chaqueta era ligeramente más grande que su talla y tendía a hacer que su amiga pareciese más pequeña, dócil y joven de lo que en realidad era. Al ser capaz de ver sus brazos, se dio cuenta de que el régimen de entrenamiento definitivamente había tenido un efecto en ella. Si Hinata quería disfrazarse como la trabajadora hija campesina de unos granjeros, tenía los hombros y los antebrazos perfectos para la ocasión. Hacía 5 minutos que habían salido, y Hinata cada vez estaba más nerviosa, antes de que Naruto se diese cuenta que había estado mirando de reojo a su amiga durante todo el rato. De modo embarazoso la felicitó por sus dotes de actuación y ella se relajó un poco. Se abrieron paso a través de las paradas, avanzando lentamente por el festival, dirigiéndose a las áreas más adultas del distrito turístico.
Por lo que Jiraiya Sensei les había explicado acerca de su compañera de equipo, Hinata se dio cuenta que sería más probable encontrarla en esa zona, especialmente donde hubiesen casas de apuestas. Era un poco difícil imaginarse a una Sannin tirándose para convertirse en una jugadora ambulante, pero Hinata podía ver que había bastantes cosas que el líder de la misión no les estaba contando. Shinobis de sus categorías simplemente no abandonaban la aldea sin ser clasificados como ninjas renegados, no sin que hubiese unas circunstancias excepcionalmente únicas. Por la forma en que Jiraiya Sensei actuaba, Hinata sospechó que su propia marcha se debía más bien a una misión de larga duración que a un auténtico retiro. No había ningún tipo de torpeza cuando tomaba el mando, parecía bien familiarizado con el protocolo. Él todavía seguía en el servicio activo, presentando sus informes ante el Hokage. Ella estaba segura de eso. Hinata salió de su ensoñación cuando Naruto la cogió de la mano. Las multitudes que ahora atravesaban eran cada vez más numerosas y de media la gente era cada vez más grande y mayor. Él solo estaba actuando como un chico de su edad que acompañaba a su hermana o a una amiga por tal entorno. Esa era la única razón. Tenía que ser eso. Pero eso no evitó que sus labios formasen una pequeña sonrisa. Naruto se tensó un poco cuando comenzaron a moverse a través de las secciones más adultas del festival de Otafuku. Habían un montón de esos tipos de sitio, muchos más que en Konoha, y él se preguntó de nuevo qué tipo de Hokage frecuentaba esa clase de locales. Naruto también se dio cuenta que algunos de aquellos hombres estaban mirando a Hinata, de la misma forma con la que miraban a otras mujeres. Él cogió de la mano a su compañera de equipo para dejar bien claro que ella no estaba ahí sola, pero no estuvo completamente seguro que todos aquellos hombres entendiesen el mensaje. Con misión o sin ella, la primera persona que probase de hacer algo raro iba a acabar seriamente herida. Todo este asunto de las operaciones encubiertas era mucho más duro de lo que se había imaginado. Había una vez, hace no mucho tiempo, el hecho que Kakashi llegase tarde a una reunión de equipo era bastante habitual. Pero poco después de que el equipo 7 fuese tan fácilmente eliminado del examen de Chunin por sus antiguos compañeros de clase, hizo que eso cambiase. Sasuke desafió a su sensei a que les entrenase lo más duramente que ellos pudiesen soportar, y sus compañeros de equipo le apoyaron en eso. El orgullo herido no era la mejor de las motivaciones, pero ni Kiba ni Sakura disfrutaban al pensar en quedarse atrás. El hecho de que todos se estuviesen esforzando al máximo para mantener el ritmo del nuevo sistema de entrenamiento pareció que también mejoró su trabajo en equipo. Probablemente ayudó el hecho de que al final del día Sakura estaba demasiado cansada como para ni siquiera hablar con Sasuke. Los eventos del examen de Chunin también parecieron afectar a su sensei. Desde entonces Sakura no pudo recordar haber visto a su maestro ni con uno solo de sus libros de cubierta naranja, y Kakashi siempre llegaba a tiempo para las sesiones de entrenamiento. Así que cuando esa tarde su sensei no había aparecido a la hora acordada, la kunoichi de pelo rosa estuvo preocupada. Entonces escuchó la extraña llamada de un pájaro, y de repente diversas figuras aparecieron, precipitándose a través de los tejados. Ella echó un vistazo a sus compañeros de equipo. Sasuke estaba sentado en silencio, pero sus ojos se abrieron completamente en el momento en que se escuchó el grito del pájaro. Kiba había estado yendo de un lado para el otro. Verdaderamente era incapaz de permanecer quieto. Vayamos, dijo ella. ¿Qué? Preguntó Kiba, claramente confundido. Sensei llega tarde por primera vez en semanas, y creo que acaban de movilizar a los Anbu, explicó Sakura mientras se ponía de pie. Ella tiene razón, añadió Sasuke en voz baja. Ese simple hecho antes habría acelerado su corazón, pero Sakura todavía estaba molesta con su compañero de equipo. Ya era suficientemente malo que él no la creyese capaz de matar una simple serpiente, pero lo que le dijo a Naruto sobre Hinata fue inapropiado. A pesar de que fuese una táctica válida, él había insultado a alguien que le defendió mientras estaba indefenso debido al efecto del sello maldito. De forma secreta Sakura estuvo contenta de ver cómo Naruto le daba un puñetazo por eso. Solo que hubiese preferido que no fuese tan fuerte. El experto en perros cogió a Kamaru y el equipo 7 se puso en camino por la dirección donde los Anbu habían ido. Sakura recordó las palabras de Naruto que había escuchado a escondidas. Sakura no es tan agradable como parece. A ella solo le importa una persona y no le importa un comino nadie más. Era casi tan duro como el nuevo sistema de entrenamiento de Sensei, pero Sakura estaba decidida a convertirse en una mejor persona. Sasuke no podía criticar el razonamiento de Sakura, incluso aunque ella apenas estuviese hablándole. Un área de 9 bloques cerca de los canales tenía cerrado completamente el paso a personal que no perteneciese a los Anbu, pero Kiba encontró el olor de su sensei abandonando esa área, mezclado con un montón de sangre que no era la suya. Ese rastro les llevó hasta el hospital, donde la melindrosa mujercita que ocupaba la mesa de recepción se negó a darles ningún detalle. Como mínimo se negó a darle ninguna información a Sakura,
Pero cuando Sasuke le preguntó con voz grave acerca de la localización de su Jonin-sensei, ella se ruborizó, tartamudeó y finalmente les dirigió hasta el nivel del sótano. A Sasuke le costó un gran esfuerzo evitar que su rostro se deformase en una mueca de disgusto. En primer lugar, aquella mujer debía de tener el doble de su edad. Y por otro lado, siempre le había molestado el que la gente siempre hiciese excepciones con él por el hecho de ser un Uchiha. Él quería reconocimiento como todo el mundo, suponía, pero lo quería por cosas que realmente hubiese hecho, no por la familia en la que había nacido o los ojos que había heredado. Sí, el Sharingan era poderoso, pero todavía no había hecho mucho con el suyo. Que la gente se lanzase a sus pies sin ninguna razón era incorrecto, y descubrió que tenía poco respeto por la mayoría de Konoha. Él casi mató al primer civil que probó de consolarle por su derrota ante Naruto, explicándole cómo su clan habría probado de revocar los resultados ante el Hokage. Como si eso significase algo, una victoria servida en bandeja de plata porque no era lo suficientemente bueno para conseguirla. El idiota pensó que Sasuke sacó su kunai por haber mencionado el nombre de Naruto. Si algo era cierto, es que le debía una al idiota de pelo rubio por la lección que le había enseñado. Él había superado sin mucha dificultad los retos que se le plantearon en la academia, asumiendo que estaría listo para ir contra Itachi cuando llegase el momento. Naruto puso fin a esa pequeña fantasía. Algo de silenciosa observación y unas pocas preguntas revelaron cómo se había estado esforzando el último de la clase de la academia y todo lo que había estado entrenando desde que se graduaron. Rock Lee era otro genin que tampoco se tendría que haber graduado, y aún así se había entrenado en Taijutsu hasta un grado en el que muchos Chuunis realmente no querrían tener un combate amistoso con aquel tío raro de cejas encrespadas. Y él era el contrincante habitual de Naruto. Como mínimo ahora Sasuke sentía que estaba haciendo progresos. Mientras el ascensor comenzó a descender, Sasuke echó un vistazo a Sakura, quien a cada segundo que pasaba se veía más y más aprensiva. Ella le devolvió la mirada. ¿Qué ocurre?, preguntó Sasuke en voz baja. Mi tía solía trabajar en este hospital, contestó Sakura. No hay ni una sola sala de tratamiento en el nivel del sótano. ¿Entonces qué hay ahí abajo?, preguntó Kiba en voz muy baja. Por la expresión de su rostro, y también por la de Akamaru, los olores asociados con el hospital debían de ser insoportables. La morgue. Sasuke no reaccionó ante eso, aparte de un pequeño tic por debajo de su ojo izquierdo. Pero cuando la puerta se abrió, avanzaron en silencio por el pasillo. Escucharon dos voces que provenían del cruce de corredores que estaba delante de ellos, voces que reconocieron. ¿Cómo lo has sabido?, escucharon preguntar a Kakashi-sensei con una voz cansada. Uno de mis aliados estaba junto a ella, escudaron decir así no. Cuando el suceso ocurrió, siguió las instrucciones de volver a la colmena a informar. Acercándose lentamente hacia las voces, Sasuke pudo ver a Kakashi, de espaldas respecto a su posición. Su cuerpo mostraba claros signos de fatiga. No había visto a su sensei tan agotado desde la misión en el país de la ola, donde se colapsó debido a una pérdida casi total de chakra tras su lucha con Zabuza. Su voz parecía incluso más entrecortada que entonces. Creo que estaba intentando capturarla. Usó alguna técnica especial de Genjutsu a través de su Sharingan, y ella fue capaz de contrarrestarla. Pero la dejó desequilibrada el tiempo suficiente como para. Si no asintió una única vez. Si ella había desarrollado una contramedida contra su técnica, él no querría que compartiese tal información con los demás. Fue lógico que fuese asesinada. La voz de la Burame era monótona, pero aún así hizo que un escalofrío recorriese la columna vertebral de Sasuke. Entonces el resto de las palabras de su sensei impactaron en él. Su Sharingan. Itachi. Tengo que informar al Hokage, continuó diciendo Kakashi, apartándose del muro. Quería prevenirte. Va detrás de Naruto, ese es el motivo por el que probó de capturar a Kurenai. Él podría intentarlo contigo la próxima vez. Kakashi no parecía haberse dado cuenta de la presencia de sus alumnos, pero ya era un milagro que pudiese estar de pie, aún más que pudiese avanzar tambaleándose por el vestíbulo. Ni siquiera pareció escuchar el apagado jadeo proveniente de Sakura cuando pronunció el nombre de Kurenai, así de mal debía estar el ninja copión para no enterarse de eso. Sasuke necesitó de todo su autocontrol para no moverse, para no respirar, hasta que Kakashi se marchó. Entonces salió disparado y cogió del brazo a Shino. En un instante el aire a su alrededor quedó lleno de insectos voladores, cada uno de ellos zumbando de pura rabia, pero Sasuke los ignoró. ¿Has marcado a Naruto? Sí, soy él. ¿Y qué pasaría si lo hubiese hecho, Uchiha?, preguntó Shino, su voz era incluso más fría que antes. A Sasuke se le ocurrió que el experto en insectos podría decidir extraer su venganza contra él siendo el objetivo más cercano, en lugar de esperar a encontrarse con Itachi. Y él ya se encontraba en medio del enjambre de la Burame. Tenemos que avisar a Naruto, dijo rápidamente.
Él está en una misión fuera de la aldea. Estoy seguro de que lo Kage, comenzó a decir Shino, pero Sasuke le cortó de sopetón. Donde quiera que esté, ¿crees que hay alguien que pueda encontrarle más rápido que tú? Preguntó Sasuke. Quizás sí, quizás no, dijo Shino. Entonces sus cejas descendieron. ¿Por qué esto es de tu interés? Preguntó con mordacidad. Sasuke comenzó a moverse, entonces hizo una pausa. Suspiró. Itachi era un Uchiha. Es mi responsabilidad detenerle, o como mínimo evitar que haga daño a nadie más si puedo evitarlo. Los ojos de Shino parecieron perforarle a través de sus gafas de sol. Puedo cooperar contigo, pero solo hasta el punto en que la seguridad de mi compañero de equipo tenga una prioridad superior a la de tu venganza. Entonces vayamos, concluyó Sasuke. No sin nosotros, interpuso Kiba, avanzando hacia ellos. Sakura estaba a un paso y medio detrás de él. Sasuke negó con la cabeza. Vosotros no podéis abandonar la aldea sin el permiso de vuestros parientes o de vuestro clan, a menos que se trate de una misión oficial. Entonces ¿cómo? Comenzó a preguntar Kiba y entonces se detuvo a sí mismo. ¿Cómo puede ir Shino? Mis aliados ya están transmitiendo un mensaje a mi padre, informó tranquilamente Shino. Sasuke se preguntó si realmente era tan rápido o si el Aburame estaba mintiendo debajo del cuello de su chaqueta. Sasuke, comenzó a decir Sakura, Kakashi-sensei. Él recordará que hoy no tenemos ninguna misión programada, dijo Sasuke interrumpiéndola. La única tarea que teníamos era reunirnos para entrenar y él no apareció a tiempo. Sakura frunció el ceño, pero no dijo nada. Ambos sabían que eso era un mero tecnicismo, a pesar de ser la verdad. Pero no había forma alguna de que él desaprovechase una ocasión de frustrar los planes de su hermano. Marcaré los árboles por el camino, de la forma que Kakashi nos enseñó, propuso Sasuke. Reuníos y seguidnos después que tengáis autorización. No pude evitar añadir eso último. Todavía estaba resentido por haber recibido la orden de guiar a los civiles como si de ovejas se tratasen hasta los refugios mientras los demás luchaban contra los invasores, y fue sermoneado acerca de la importancia de seguir órdenes y cumplir con su deber. Bueno, pues ahora estaba cumpliendo con su deber como líder en funciones de un clan de un solo hombre y era el turno de los demás de seguir las órdenes establecidas. Si eso le hacía ser mezquino, que así fuese. Tanto a Naruto como a Hinata les llevó un buen rato el poder ver una cara familiar. Desafortunadamente no era la pechugona de coletas rubias que Jiraiya había descrito. Naruto estaba bastante disgustado de ver a su así llamado líder de misión pegándose la vida padre. Él tenía una atractiva camarera morena sentada en su regazo y el viejo pervertido estaba sonriendo como un babuino albino. Naruto se giró hacia Hinata, frunciendo el ceño. Ella estaba un poco ruborizada, de modo que no había manera que no hubiese visto esa lamentable escena. Quizás es que, Jiraiya-sama está interrogando a una fuente, preguntó ella de forma dubitativa. Quizás, dijo Naruto, tragando saliva. Él estaba agradecido que Hinata le diese una justificación. Ella siempre probaba de hacer eso, cambiando de tema para evitar avergonzar a nadie. No era como si Naruto fuese responsable del comportamiento de Jiraiya, pero se sentía profundamente avergonzado en nombre de todo el género masculino. ¿Qué clase de shinobi perdía el tiempo en medio de una importante misión para hacer eso? Como mínimo ya era suficientemente tarde como para justificar su regreso al hotel. Los jóvenes e inocentes aldeanos por los que se estaban haciendo pasar estaban comenzando a destacar un poco, y la cosa solo empeoraría a medida que la noche fuese avanzando. Después de una conversación en susurros, ambos dieron la vuelta y regresaron al hotel a través de las paradas de la feria. No había forma de saber cuándo regresaría Jiraiya. Siendo sinceros, Uchiha Sasuke era como mínimo algo más consciente de sí mismo de lo que la gente se imaginaba. Conocía la reputación que había desarrollado en la Academia Ninja de Konoha como un inquietante solitario. No era algo que hubiese cultivado a propósito, pero tendría que haber sido un idiota para no darse cuenta de cómo le veían los demás. De forma privada, su mente todavía seguía sobresaltándose por cuántas de sus contemporáneas femeninas se volvían completamente irracionales en los asuntos en los que él estaba involucrado. Pero a grandes rasgos, estaba satisfecho con los resultados. Él no quería la simpatía sin sentido de los extraños, y un frío exterior los mantenía a la confortable distancia donde pertenecían. Los efectos duraderos del genjutsu con el que su hermano le torturó se acabaron convirtiendo en hábitos útiles para minimizar inútiles formas de apego. Pero ahora viajaba con alguien que era incluso menos hablador. Y, si eso era posible, que estaba incluso más enfadado que él. Aburame Shino no dijo ni una sola palabra desde que abandonaron la morgue y se escabulleron de la aldea. El hecho de que pasasen sobre el muro en lugar de usar la puerta confirmó sus sospechas acerca de si Shino ya tenía permiso oficial. No es que eso fuese su problema. No como Itachi. Sasuke apretó la mandíbula, frunciendo el ceño.
Naruto y Hinata permanecieron en silencio mientras entraron a escondidas en el hotel. Entre la reticencia natural de Hinata y la vergüenza de Naruto por el comportamiento del viejo pervertido, ninguno de ellos tenía muchas ganas de hablar. Naruto casi se lamentó de haberle pedido al Hokage que Hinata les acompañase, hasta que recordó la mirada en el rostro de su amiga cuando supo que iba a volver con su familia. Había cosas peores que los pasatiempos del viejo pervertido. Fue un juego de niños al llegar a sus habitaciones sin ser observados. A pesar de lo leve que era, Naruto se alivió al quitarse el maquillaje de su rostro. Por la forma con la que Hinata estaba pestañeando, probablemente ella se sintió de la misma forma acerca de las lentes de contacto azules. Después de quitarse sus disfraces, estaban a punto de bajar para una cena tardía cuando llamaron a la puerta. Naruto supuso que el viejo lujurioso la había pifiado con la camarera si volvía tan temprano. Él abrió la puerta de sopetón, preparado para cantarle las 40 Jiraiya, pero quien estaba ahí no era su antiguo tutor. En lugar de él había una versión adulta de Sasuke, que vestía una capa negra llena de nubes rojas. También llevaba un Itachi de Konoha con el símbolo de la hoja acuchillado horizontalmente. Naruto sintió que su estómago se convertía en hielo. Itachi, el hermano mayor de Sasuke, la persona que había matado al resto de su clan, incluidos sus propios padres. Rápidamente apartó sus ojos de él. Sabía gracias a los discursos de Kurenai-sensei acerca de los dojutsus lo que un Sharingan completamente desarrollado era capaz de hacer a cualquiera que fuese lo suficientemente estúpido como para mirarlo directamente. «Hola, Naruto-kun. Queríamos que vinieses con nosotros», dijo el hombre con una tranquila y uniforme voz. Detrás de él, Naruto podía ver una gruesa figura ataviada con las mismas vestimentas. Había algo extraño con la cara del segundo tipo. Su piel parecía estar teñida de azul. Hinata dejó escapar una sobresaltada respiración, y Naruto quiso patearse a sí mismo por no hacer que Hinata comprobase el pasillo antes de abrir la puerta. «Si vienes con nosotros tranquilamente», continuó el Uchiha, «nadie más resultará herido. No querrás que tu amiga sufra un accidente, ¿verdad? Aún creo que tendríamos que cortarle una pierna», gruñó la figura de detrás de Itachi, para evitar que intente escaparse. Naruto todavía estaba en estado de shock cuando escuchó un grito de rabia que venía del pasadizo que estaba detrás de los ninjas renegados. Itachi se giró con una velocidad sobrenatural y atrapó con su mano un kunai arrojadizo que se movía mucho más rápido de lo que Naruto podía ver. El rubio shinobi volvió a la normalidad cuando un enjambre de insectos de aspecto familiar descendió sobre el asesino de piel azul. Itachi usó el kunai capturado para desviar de forma experta una lluvia de flamígeros shurikens. Él casi parecía aburrido. Su compañero balanceó un enorme bulto envuelto en tela a través del enjambre de kikais. Tras su estela, los insectos caían al suelo sin vida o se desviaban de su rumbo como si estuviesen borrachos. El movimiento hizo que su capucha y sombrero se tirasen hacia atrás. El estómago de Naruto se tensó. Él parecía poco más que un hombre pez de afilada dentadura. Detrás de los shurikens apareció Sasuke con un kunai en cada mano, moviéndose más rápido de lo que Naruto jamás le había visto hacer. Sus ojos brillaban de rojo debido a su giratorio Sharingan. Él voló en una combinación de taijutsu increíblemente compleja, pero su hermano meramente estiró el brazo y le cogió del tobillo, un milisegundo antes de que su patada le alcanzase. «Demasiado lento, hermanito», le reprendió gentilmente, entonces lanzó a Sasuke de cabeza hacia el muro. Hubo un fuerte estrépito detrás de Naruto. Hinata había lanzado la mesilla de noche a través de la ventana. Ella le cogió del hombro y le estiró hacia atrás mientras Itachi se giraba hacia ellos. «Mátala, Burame», murmuró Itachi. «Él no es útil para nosotros. Envíalo a que se encuentre con su sensei». Naruto se quedó petrificado, mientras tales palabras se hundían en su mente, haciendo que Hinata casi perdiese el equilibrio. «Es imprudente resistir lo inevitable», continuó Itachi. «Vendrás con nosotros. La única variable bajo tu control es el número de tus aliados que morirán en el día de hoy». Ella se veía bastante estúpida con ese kunai clavado en el cabeza, añadió el hombre pez. Con un grito de rabia y desesperación, desprovisto de cualquier palabra, la cabeza de Naruto se movió con un golpe seco. Antes de que se diese cuenta de lo que estaba pasando, sus ojos se encontraron con el Sharingan de Itachi y él ya no supo nada más. Hinata estuvo a punto de llorar de pura frustración mientras probaba de apartar a Naruto de los ninjas renegados. Sabía suficiente sobre Uchiha Itachi como para saber que ellos dos no eran rivales para el asesino de masas de clase S. Ella esperó que Shino estuviese probando de proporcionarles una distracción, como en uno de sus ejercicios tácticos. Su estómago se retorció cuando anunciaron que Kurenai-sensei estaba muerta. Peor aún, Naruto quedó completamente rígido, y su tarea se volvió imposible.
Ella no era suficientemente fuerte como para levantarlo por la fuerza y lanzarlo por la ventana si se resistía. Ese fue su último pensamiento antes de que su visión se llenase de chakra rojo y fuese lanzada hacia la cama. Dolorosamente parpadeó para apartar las lágrimas que llenaban sus ojos, mientras que su cabeza ya le estaba doliendo. Y ella estaba detrás de Naruto. Frente a él la mayor parte de la puerta había desaparecido, al igual que un gran trozo del muro. En el pasillo pudo ver a Shino tambaleándose hacia detrás, su enjambre se arrastraba hacia él. El compañero de Itachi se había olvidado completamente de él, en lugar de eso estaba intentando asestar un golpe horizontal hacia el costado de Naruto. Mientras la espada atravesaba la llamarada de chakra, las vendas que la envolvían revelaron una masa de escamas de color gris apagado que centellearon como si de una dentadura se tratase. La mano izquierda de Naruto salió disparada y la hoja se detuvo a 2 pulgadas de la palma de su mano. Su brazo estaba cubierto de chakra rojo, el cual se arremolinó alrededor de la espada, que parecía estar bebiéndose el chakra. Su Byakugan le confirmó que realmente lo estaba haciendo, pero estaba siendo reemplazado al igual de rápido, sin signos de que estuviese disminuyendo. Pero ella se olvidó de todo eso cuando Naruto habló con una voz que no era la suya. Muchísimas gracias, Itachi-kun. Tu pequeño genjutsu ha destrozado completamente la voluntad del muchacho, permitiéndome subvertir el sello. Ahora yo tengo el control, y el sello me protege de influencias externas, como tu asqueroso Sharingan. La voz sonaba hueca, burlona, pero con un trasfondo salvaje que hizo que los pelos de la nuca de Hinata se erizasen. La mano libre de Naruto se levantó y el chakra rojo se unió a ella, formando unas garras de fuego que se hicieron más grandes a cada segundo que pasaba. Entonces una profunda voz gritó Ninpo, Gamaguchi Shibari, y los muros, el techo y el suelo se cubrieron con un material carnoso de un brillante color rosado que olía a una mezcla de tierra fértil y bosque. A través de los muros, Hinata vio como Jiraiya aparecía al final de la entrada. La mujer con la que había estado coqueteando antes colgaba por encima de su hombro. Es realmente insultante, continuó él con un tono conversacional. ¿En verdad creísteis que podríais distraerme con algo tan obvio? Ha funcionado el tiempo suficiente, replicó Itachi. No el suficiente, dijo repentinamente Jiraiya. Porque ahora ambos vais a morir, convertidos en comida en el interior de la garganta de Iwagama-san. El hombre y pez gruñó mientras liberaba su pierna del pegajoso material. El Naruto cubierto de rojo empujó a un lado la espada con un despectivo movimiento de muñeca, haciendo que el voluminoso hombre perdiese aún más el equilibrio. Él gruñó y preparó la espada para otro golpe, pero Itachi le ordenó: Kisame, ven. Y ambos se dirigieron velozmente hacia el extremo opuesto del pasillo. Los ojos de Hinata les siguieron la pista a través de los muros cuando giraron en la esquina. El hueco de la escalera ya había sido bloqueado, y la masa rosada estaba creciendo sobre la última ventana del final del pasillo. Pero hubo un fogonazo de fuego negro, un chakra tan intenso que casi fue sólido y entonces desaparecieron, moviéndose tan rápidamente fuera de su alcance visual que pareció que desapareciesen. De forma cautelosa Jiraiya les siguió, frunciendo el ceño al girar la esquina y ver que habían escapado. Maldita sea, han huido, refunfuñó. Entonces se giró hacia Naruto y se quedó helado. Fue entonces cuando Hinata se dio cuenta que los ojos de su mejor amigo se habían vuelto completamente rojos envueltos en unas rasgadas pupilas. Ah bien, todavía tengo algo de tiempo antes de que el imbécil se recupere, dijo Naruto con una voz sombría y sardónica que no era la suya. Más que suficiente como para ocuparme de ti y agradecerte correctamente por haberle enseñado a ese rubio idiota cómo se usaban los sellos. Hinata sintió como si estuviese contemplando a otra persona mientras su cuerpo se plantó frente a lo que claramente era un Naruto poseído por su prisionero. Ella tragó saliva y dijo: Yoene, no te dejaré hacerlo. Las cejas de Naruto se juntaron frunciendo el ceño. No creas que no dudaré en aplastarte como el insecto que eres. Hazte a un lado. Por un instante Hinata no quiso hacer otra cosa más que eso. Implacablemente hizo a un lado su miedo. En el Naruto-kun dijo que yo era su mejor amiga. ¿Crees que te dejará vivir si me matas? Ella no pudo ni imaginar por qué había dicho eso en voz alta, pero fue la primera cosa que le vino en mente. La cosa que llevaba el cuerpo de Naruto la miró de arriba abajo de una forma que la hizo sentirse muy incómoda. Tienes mucho valor para ser alguien tan pequeña, insecto. Quizás seas un buen material de crianza. A pesar del terror que hizo que quisiese vomitar, Hinata sintió que su cara se enrojecía. El cuerpo de Naruto se estremeció. Quizás no tengas tanto control como te imaginas, observó Jiraiya. Hinata no necesitó de sus ojos para ver que el Sannin estaba sonriendo satisfactoriamente ante eso. Él. Naruto. Maldita sea, sin ellos aquí, la rabia de este idiota se está esfumando. Ahora el sello quiere funcionar correctamente. Naruto meneó la cabeza, apretando los puños. Cosa hipócrita. Me gustaría tomarme mi tiempo para arrancarte la cara, virgen viejo y frustrado,
Pero necesito que lleves a este idiota a un sitio seguro. Tras eso, los ojos de Naruto recuperaron su habitual color azul y blanco mientras rodaban en su cabeza y él caía al suelo. Hinata apenas tuvo tiempo de cogerlo antes de que se golpease la cabeza. Me estoy volviendo demasiado viejo para toda esta mierda, observó Jiraiya.